Jesús. Te invito a ponerte en pie, hermanos. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19. Mateo, Evangelio según Mateo, el capítulo 28, el verso 19. Vamos a estar reflexionando en esta hora acerca de esta porción bíblica que es bastante conocida. Creo que ya la conocemos. Los amigos que nos están viendo, nos están siguiendo a través de las plataformas sociales, ya la conocen. Y en esta mañana vamos a enseñar un poquito, con el favor de nuestro Dios, enseñar acerca de esta porción bíblica. Mateo capítulo 28, el verso 19. Cuando todo lo tengamos, me dice amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, dice la escritura en Mateo capítulo 28, el verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Voy a repetirlo una vez más. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a orar para que el Señor nos continúe añadiendo bendición a lo que hemos iniciado en esta mañana. Padre amado, gracias te damos en esta hora por tu misericordia, por tu amor, por la vida que tú nos das, Señor, por este grupo de hermanos que estamos reunidos acá, por los que se van a añadir en el transcurso del camino, por los que no han podido estar, Señor, pero nos están siguiendo a través de las redes sociales. En el nombre glorioso de Jesús, háblanos en esta mañana, Señor. Enséñanos una vez más, porque de usted proviene toda la sabiduría. No hay sabiduría humana, Señor, que esté por encima de la sabiduría que usted tiene a través de su palabra para cada uno de nosotros. En el nombre bendito de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria sea el nombre de Jesús. En esta mañana quiero usar un título para la porción bíblica que acabamos de leer. El título es el siguiente: el bautismo según Mateo capítulo 28, verso 19. Ese es el título que vamos a utilizar, con el cual vamos a iniciar, durante el cual vamos a estar, va a estar girando lo que es la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. El bautismo según Mateo capítulo 28, verso 19. Déjame decirte, hermano, que esta cita bíblica es una muy conocida de tantas citas bíblicas que tiene la palabra de Dios, pero déjame decirte que esta es una de las que está relacionada, o más bien enfatiza la importancia del bautismo para toda persona, para toda creyente que ha confesado, que cree que Jesucristo le ha salvado a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Pero también déjame decirte que tenemos que decir que esta cita bíblica, si bien es cierto, es la primera que encontramos en el primer libro o del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por ser la primera porción que encontramos en el Nuevo Testamento, no significa que sea la única que está relacionada o que está encaminada o que está enfatizando la importancia del bautismo. Hay muchas citas bíblicas más en todo el Nuevo Testamento que hablan acerca del bautismo. Dicho sea de paso, encontramos tantas citas bíblicas y ya vamos a estarlas mirando, estudiando ampliando un poco más para que podamos tener mejor claridad acerca de lo que es el bautismo. Déjame decirte y quiero aclararte que el hecho que sea la primer cita bíblica que encontramos al inicio del Nuevo Testamento no significa que sea la única cita bíblica que se refiere acerca del bautismo. ¿Cuántos me están siguiendo de lo que estoy hablando? Ahora, como dato curioso te voy a mencionar algo. Según los estudiosos,
según los grandes teólogos, si bien es cierto el Evangelio de Mateo es el primer libro que aparece en el Nuevo Testamento, pero no significa que fue el primer libro que fue escrito, sino más bien ha sido ubicado como primero. Usted sabe, el segundo es Marco, el tercero Lucas y Juan, y posteriormente todo lo que es las cartas paulinas. Pero si bien es cierto, no es el primero que se ubica, sino más bien se ubica en primer lugar por la sencilla razón que está más completo o más detallado acerca de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Repito, si bien es cierto es el primer evangelio o el primer libro que encontramos en el Nuevo Testamento, no es porque sea el primero que haya sido escrito. Si revisamos la historia cronológicamente, el evangelio de Marcos fue escrito antes que el evangelio de Mateo. Pero digo, por eso no debemos malinterpretar o malentender que por el hecho que es el evangelio de Mateo que se encuentra antes que Marco, no significa o no da a entender que sea el primero que se escribió, sino más bien es porque está más completo y narra de una forma más minuciosa, más detallista la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, dicho esto, quiero irme adentrando acerca del tema con el cual estamos tratando en esta mañana, acerca de lo que es el bautismo según Mateo capítulo 28 verso 19. Déjame decirte que alrededor del mundo podemos encontrar millones y millones de hermanos, millones y millones de personas que han sido bautizadas usando Mateo capítulo 28 verso 19, es decir, usando las frases o las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alrededor del mundo hay cientos de millones de personas que han sido bautizados o utilizando esta frase, esta forma o fórmula, si lo pudiéramos decir de esta manera, utilizando las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es más bien que esto surgió o tuvo grande impacto cuando la religión tradicional, no voy a mencionar el nombre por cuestión de ética, pero vamos a quedarnos con la religión tradicional. Ellos empezaron a implementar esta porción bíblica y posteriormente se ha seguido transmitiendo a muchas personas, tomando como base el pensamiento llamado o conocido como el trinitarismo o trinitarianismo. Trinitarismo es lo más común, que es o quieren decir o las personas o el grupo de personas que creen en el trinitarianismo, es decir, ellos creen que existen tres divinas personas y que estas tres divinas personas conforman a un solo Dios. Las personas que mantienen la doctrina o la teoría o el pensamiento llamado trinitario o trinitarismo, estas personas consideran que Dios se divide en tres personas o en tres divinas personas. Ahora, cuando menciono esto es necesario mencionarlo porque este es un pensamiento que surgió de la religión tradicional, catalogando o definiendo a Dios como tres divinas personas. Ahora, déjame decirte que cuando alguien o una persona o un grupo cataloga a Dios y lo establece o le agrega la palabra persona, de alguna manera está pasando por alto lo que la palabra de Dios dice. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 24. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24, para que podamos ver si la palabra, la expresión persona, cuando la aplicamos a nuestro Dios, es una palabra correcta o es una palabra incorrecta. Evangelio de Juan, en el capítulo 4, el verso 24. Vamos a ir despacio para que podamos ir entendiendo esto de la palabra o del tema que tenemos en esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24, dice el Señor, note, Dios es espíritu.
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si prestamos un poquito de atención, la palabra de Dios está enfatizando que Dios es espíritu. Entonces, cuando hablamos o utilizamos la expresión persona para referirnos a Dios, estamos utilizando un vocabulario incorrecto, porque si nos damos cuenta y somos un poco más curiosos, notaremos que un espíritu no posee cuerpo, un espíritu no posee carne, un espíritu no posee pues ninguno de los atributos que usted y yo tenemos como seres humanos que tenemos en nuestra carne. Por lo tanto, Dios es espíritu, mas sin embargo, este grupo llamado los trinitarios o los trinitaristas, que creen en la doctrina que Dios se define como tres divinas personas, y estos solo se ponen de acuerdo, tienen que coexistir de tal forma que formen, valga la redundancia, a un solo Dios. Y yo podría hacer una pregunta en esta mañana. En vez de atribuirle a Dios la expresión, la frase, la palabra, persona, ¿no sería mejor utilizar la expresión manifestación? Es decir, Dios se ha manifestado de tantas formas, pero ahora en este tiempo se ha manifestado como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en emanación o en consolación. Sería más importante, o mejor dicho, si usáramos la palabra manifestación. Manifestación es una palabra bíblica. Vaya conmigo a 1 de Timoteo, en el capítulo 3, el verso 16. Mire lo que la palabra de nuestro Dios declara. Note, te estoy dando palabras que están dentro de la Biblia misma, que es un vocabulario que podríamos utilizar. En vez de decir Dios es tres personas o tres divinas personas en uno solo, podríamos decir Dios se ha manifestado de diferentes maneras, pero en este nuevo tiempo se ha manifestado como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Santo Espíritu o Espíritu Santo en emanación o consolación. Primera de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Mire lo que la palabra de Dios enseña. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Note, Dios fue manifestado en carne. Esta porción está cumpliendo o está concordando con lo que acabamos de leer de Juan 4:24. ¿Se recuerda? Dice, Dios es espíritu. Entonces, ese versículo de Juan 4:24 concuerda cuando dice, Dios fue manifestado en carne. Es decir, el Espíritu Santo fue manifestado en carne. Es decir, Dios, el Espíritu, tomó o se manifestó en un cuerpo humano. Continúa diciendo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Es decir, los ángeles de Dios vieron cómo nuestro Padre Celestial tomó o adoptó ese proceso de siendo Espíritu, y no cualquier clase de Espíritu, sino siendo Santo, tomó la forma humana, se manifestó en carne y hueso. Dice, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces estamos hablando que Dios se ha manifestado como Padre en la creación, creándolo todo, creando el sol, las estrellas. Cuando revisamos Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el verso 2 continúa diciendo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces sabemos que la naturaleza de nuestro Dios es que Él es Espíritu. Cuando ese Espíritu Santo toma o se manifiesta en carne, ahora toma una nueva manifestación, mas no está cambiando su esencia o su naturaleza de lo que Él es como Dios Todopoderoso. Ahora, quiero aclarar, y estoy tomándome un poquito de tiempo para que podamos
entender un poquito más acerca de lo que es la naturaleza de nuestro Dios, y más adelante, si el Señor nos concede vida, vamos a estar aclarando muchas más cosas que es importante que las aclaremos. Y por supuesto, si usted tiene alguna pregunta, con todo gusto, si este servidor le puede servir, aquí estamos para ayudarle. Ahora déjame decirte que estamos tratando de aclarar que en vez de usar la expresión divinas personas, mejor deberíamos de usar la expresión manifestación. Dios no solamente se ha manifestado en tres formas, Dios se ha manifestado de diferentes formas. Por ejemplo, allá en el Antiguo Testamento, el Señor, cuando hablaba con Moisés, se manifestaba muchas veces como el ángel de Jehová. Se manifestó a Gedeón, se manifestó a Josué de tantas formas, pero no significa que por el hecho que se haya manifestado de esa forma, nosotros vamos a agregar una personalidad o la palabra persona a la manifestación de nuestro Dios. Así que es importante que vayamos comprendiendo esto, pero déjame decirte que es mejor bíblicamente usar la expresión manifestación de nuestro Dios. Pero déjame decirte que nosotros también podemos ir un poco más y debemos entender lo que el Señor está diciendo en esta hora. Es decir, quiero dejar bien claro que el hecho que encontramos el versículo de Mateo capítulo 28 verso 19, encontramos la expresión Padre, Hijo y Espíritu Santo, no significa que Jesús, en este caso porque fue Él el que lo mencionó, no significa que Él está aclarando o está diciendo que Dios posee tres naturalezas diferentes o que Dios es tres divinas personas conformando en un solo Dios. No, amados hermanos, en ningún momento la palabra del Señor está aclarando o diciendo eso en Mateo capítulo 28 verso 19, sino más bien lo que el Señor está diciendo, que la manifestación de nuestro Dios es tan grande que se puede manifestar de esa forma, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, o como cualquier otra forma que nuestro Dios decide tomar o adoptar. Y acabamos de leer una vez más Primera de Timoteo en el capítulo 3 verso 16. Si usted tiene su Biblia, puede darse cuenta que comienza diciendo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es decir, no hay ninguna discusión. Nadie puede discutir el hecho de que Dios se haya manifestado en carne. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando leemos Mateo 28, 19, en ningún momento encontramos la expresión Trinidad o Trinitarismo. En ningún momento encontramos que Dios está dando a entender que hay tres seres que conforman al único Dios verdadero. En ningún momento encontramos que esa porción está haciendo alusión a tres naturalezas de Dios, sino todo lo contrario, está mencionando lo que es la manifestación de nuestro Dios. Ahora quiero mencionarte algunas teorías, algunos pensamientos o argumentos que tienen el grupo llamado los trinitarios, o los que creen en la doctrina del trinitarismo, el cual ellos mencionan por qué a la hora que ellos bautizan a una persona, a un hermano, a una hermana que ha confesado su fe pública delante de los hombres, que está arrepentido de sus pecados, te quiero presentar algunos argumentos del por qué ellos bautizan según Mateo 28, 19. Es decir, usan las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Número uno, los que creen o mantienen la posición o la postura del trinitarismo, en primer lugar, ellos dicen que el bautismo se debe realizar según Mateo 28, 19, literalmente, es decir, cuando un ministro, cuando un pastor decide bautizar a una hermana, a un hermano, debe decirle: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos dicen que debe usarse literalmente la expresión, porque así
lo enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ya vamos a ir adentrando a otras cosas más que son importantes. Mas sin embargo debemos notar y percatarnos que cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo usa la expresión Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él está aclarando que debemos de bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, y no en las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quiero hacer una pausa para que me pueda entender un poco más. Yo soy papá, yo soy padre, yo soy hijo, y yo puedo tener otras habilidades u otras capacidades. Por ejemplo, trabajo en la construcción, soy finisher porque trabajo en la construcción, y otras cosas más. Pero estas cosas solamente son títulos o atributos que me definen de quién soy yo. Por ejemplo, mi hija me llama papá o padre, pero ese no es mi nombre. Yo poseo un nombre. En la construcción, pues cuando yo me dedico, me pregunta ¿cuál es tu trabajo o a qué te dedicas tú? Yo digo yo soy finisher, pero eso no es mi nombre. Eso es solo un atributo de lo que yo soy, o me representa de lo que yo soy, de lo que soy realmente. Por ejemplo, soy esposo también. Pero eso no significa que eso sea mi nombre. Yo poseo un nombre como cada uno de nosotros poseemos un nombre. Por lo tanto, cuando el Señor usa Mateo 28:19, el Señor está declarando, y si somos bastante, vaya conmigo a Mateo 28:19, si somos bastante curiosos, notaremos que el Señor está diciendo, bautizándolos en el nombre. Gloria sea el nombre de Jesús. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, el verso 19. Dice el Señor en su palabra, Mateo capítulo 28, el verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Note, bautizándolos en el nombre. Note, en ningún momento el Señor está diciendo bautizándolos en los nombres. Si la Escritura dijera bautizándolos en los nombres, entonces el mismo Señor Jesucristo estaría otorgando a la expresión Padre, Hijo y Espíritu Santo, los estaría convirtiendo ya no solamente en atributos de lo que es nuestro Dios, sino Él mismo lo estaría convirtiendo como nombres. Mas sin embargo, el Señor está aclarando y dice bautizándolos en el nombre. Note que está usando la expresión singular, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces podemos darnos cuenta que la expresión Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, solamente son títulos, son atributos del único Dios verdadero. Gloria sea el nombre de Jesús. Continuando con los argumentos que las personas dicen acerca de Mateo 28:19, del por qué bautizan a un hermano o una hermana según Mateo 28:19, es decir, usando la expresión Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no según Hechos capítulo 2, verso 38. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, el verso 38. Y vámonos ya adentrando a lo que el Señor dice en su palabra. ¿Por qué bautizan según Mateo 28:19 y no según Hechos capítulo 2, verso 38? Comencé diciendo que Mateo no es la única porción bíblica que habla concerniente al bautismo de un creyente o de una persona. Hay muchos versículos más que están relacionados con lo que es el bautismo. Ahora mire lo que dice Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Note, en el nombre. No dice en los nombres. Note, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis
el don del Espíritu Santo. Verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesucristo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, cuando Pedro, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a predicarle la palabra de Dios, la gente comprendió que el bautismo se debía de hacer en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, una vez más, volvemos a los argumentos que las personas que defienden o hablan acerca de la Trinidad, ellos creen que debemos usar Mateo 28:19 porque ellos consideran que Mateo capítulo 28 verso 19 es una forma de bautismo que es para los gentiles, es decir, para toda persona que no lleva o no corre su sangre, la sangre por sus venas de lo que es la nación de Israel. Es decir, ellos dicen que Mateo 28:19 debe hacerse para toda persona que no es israelita. Y que por lo tanto Hechos 2:38 es un bautismo que se debe realizar para todas aquellas personas que son judíos, que son de Israel. Pero eso es también antibíblico, amados hermanos, porque cuando revisamos la palabra de Dios, mire lo que dice en Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, el verso 5. Vamos despacio, le pido paciencia para que podamos ir entendiendo acerca del tema que estamos tratando en esta mañana. Estamos hablando que usan el argumento que Mateo 28:19, es decir, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eso es una fórmula bautismal para todo aquel hombre y mujer que no es judío, que no es de Israel. Y dicen que Hechos 2:38, el bautismo que se realiza en el nombre del Señor Jesucristo, ese bautismo es para todo aquel que es judío o israelita. Es decir, nosotros como no somos israelitas, por lo tanto ese bautismo no es para nosotros. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, el verso 5. Mire lo que dice la Escritura: un Señor, una fe, un bautismo. Es decir, dentro de la palabra de Dios no hay dos bautismos, no hay tres bautismos, no hay cuatro bautismos. Hay un solo bautismo y hay un solo nombre que debe ser aplicado sobre el candidato, sobre la candidata a la hora de ser bautizado. Y note, comienza Efesios 4:5 diciendo un Señor, no diciendo tres señores o cuatro señores, un Señor, una fe y un solo bautismo. También vaya conmigo a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, verso 44, en donde podemos encontrar que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo no es un bautismo exclusivamente para el pueblo de Israel, sino más bien es para todos los que creen, para todos los que vienen arrepentidos delante de la presencia del Señor, sea israelita o no sea israelita, sea judío o no sea judío. Hechos capítulo 10, del verso 44 al verso 48. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, el verso 44 al verso 48. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, es decir, perplejos, o podríamos usar hasta la palabra pasmados o asombrados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellas personas que no son judíos, aquellas personas que no son israelitas. Verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Verso 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro está haciendo una pregunta a los que le estaban acompañando, al resto de los apóstoles. El verso 48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces estamos tratando de aclarar, hermano, que cuando alguien dice Mateo 28, 19, es para una persona que no es israelita, y el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo es para todo el que es judío. Eso es antibíblico. Lo estamos comprobando a la luz de la palabra de Dios, que el Señor dice que solamente hay un Señor, una sola fe y un solo bautismo. Entonces, ¿por qué existe ese verso de Mateo 28, 19? ¿Por qué la gente se confunde? ¿Por qué genera tanta confusión? Bueno, vamos una vez más a los argumentos de las personas que creen en la Santísima Trinidad. Usan Mateo 28, 19 porque ellos creen que en ese versículo, Mateo 28, 19, está implícita la Trinidad, porque se usa la expresión Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, ellos creen que ahí está la divina Trinidad implícita, y por lo tanto es esa porción bíblica la que se debe usar, cuando ya aclaramos hace un momento que ahí no está implícita ninguna Trinidad de personas dentro de lo que es la deidad del único Dios verdadero, sino más bien lo que está tratando de enseñar es la grande manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, cuando vemos Mateo 28, 19, en ningún momento encontramos al Señor Jesucristo que Él dice: vayan por todo el mundo y repitan estas palabras. En ningún momento, si revisamos Mateo 28, 19, el Señor Jesucristo está diciendo: vaya y repitan estas palabras. Si somos curiosos, nos damos cuenta que el Señor dice: vayan y bauticen en el nombre, es decir, usando el nombre. Y usted y yo sabemos cuál es el nombre que está por encima de cualquier otro nombre, el nombre ante el cual se doblan las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y aún por debajo de la tierra. Hay un nombre, amados hermanos, que el mismo diablo tiembla, que el mismo diablo tiene que someterse cuando escucha ese nombre. Hay un nombre, hermano, que está por encima de cualquier otro nombre, que cuando se invoca ese nombre hay sanidad, hay milagros, hay prodigios, hay cosas sobrenaturales que ocurren mediante la invocación del nombre de Jesús. Ahora, volviendo a los argumentos de las personas que defienden o creen en la Trinidad, Santísima Trinidad, vuelvo y repito, esa palabra no es bíblica, no aparece en la palabra de Dios, no es bíblica. Entonces, más bien deberíamos de usar la palabra manifestación para referirnos a lo que Dios está haciendo. Pero volviendo a los argumentos, dicen que Mateo 28, 19 debe ser usado porque fue Jesucristo quien lo dijo literalmente. Y por lo tanto, en Hechos capítulo 2, el verso 38, no fue Jesús quien lo dijo, sino el apóstol Pedro fue quien lo dijo. Entonces vienen ellos y dicen: ¿a quién le va a hacer caso usted? ¿A lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, 19 o a lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 2,
verso 38. Pero eso también es antibíblico. ¿Por qué? Mire lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Cuando una persona está queriendo emitir algún juicio o queriendo contrariar la palabra de Dios, diciendo que lo que se encuentra en un libro de la Biblia contradice o es diferente al otro, eso es totalmente antibíblico. Mire lo que dice en segunda de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Mire lo que dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Si lo tiene, me dice amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando lo tenga, me dicen amén. Mira lo que dice el Señor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Se da cuenta? Toda la escritura. Es decir, no importa si es Mateo 28, 19. No importa si es Hechos 2:38, no importa si es Génesis 1:1, no importa si es Apocalipsis 22:21. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El verso 17 continúa diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando alguien está diciendo, ¿a quién le vamos a hacer caso? Si a lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, 19 o a lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:38, eso es totalmente ridículo y falso, porque es como que yo adoptara y dijera, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A lo que escribió el apóstol Pablo o a lo que dijo Simón Pedro? ¿A lo que escribió el apóstol Santiago o a lo que escribió el apóstol Juan? Eso es completamente ridículo, eso es completamente falso y antibíblico. Toda la escritura es inspirada por Dios. No importa si lo dijo Mateo, si lo dijo Marcos, lo dijo Juan, lo dijo Pedro, lo dijo Pablo. Toda la palabra de Dios es inspirada por el mismo Dios, por el mismo único y verdadero Dios. Vaya conmigo a segunda de Pedro en el capítulo 1, mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro en el capítulo 1, el verso 21. Estamos hablando de que ese argumento no es válido. Si usted lo ha escuchado, si alguien se lo ha dicho, ese argumento no es válido, es antibíblico. Porque la palabra de Dios toda es inspirada por nuestro Dios. Nunca los hombres hablaron por su propia cuenta. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, el verso 21. Mire lo que dice la palabra de Dios. Comienza el verso 20 y luego el verso 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 20 y el verso 21. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice el Señor en su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y verso 21. Dice el Señor, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Verso 21, porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, cuando el apóstol Pedro está hablando, está predicando ante esas personas, en el cual más de 3,000 fueron bautizados, no era la voz de Pedro, pero no eran las palabras de Pedro, sino el Espíritu Santo que lo había inspirado para traer ese mensaje, mediante el cual las almas se arrepintieron y posteriormente fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Nunca la profecía ha sido dada por el hombre directamente, sino que es nuestro Dios que nos ha inspirado. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No sé si me están entendiendo, hermano. Vamos despacito, pero quiero que vayamos entendiendo y vayamos viendo que todos estos argumentos no son bíblicos, hermanos.
Y lo menciono porque afuera existe mucho pensamientos que son erróneos, no son tomados de la palabra de Dios, sino más bien vienen enfocados o dirigidos a tratar de confundir al pueblo de Dios, al hombre, la mujer de Dios que tiene hambre de buscar de nuestro Señor Jesucristo y lamentablemente se encuentra con argumentos falsos. Continuando con los argumentos que dicen las personas o los trinitarios, voy a usar esa palabra y no la estoy usando como algo despectivo para que tal vez se pueda escuchar así, pero no la estoy usando así, sino más bien porque esa es la palabra o el término con el cual ellos se identifican. Entonces, ellos dicen que Mateo 28:19 debemos de utilizarlo a la hora de bautizar a alguien así, porque son las últimas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo antes de subir al cielo. Cuando nosotros realmente nos damos cuenta que el Señor Jesucristo antes de poder subir al cielo hizo o dijo muchas otras palabras. Vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 1, y mire lo que el Señor está diciéndonos. En Hechos capítulo 1, del verso 1 en adelante. Porque dicen que debemos bautizarnos según Mateo 28:19, porque esas son las últimas palabras que dijo el Señor Jesucristo, y diciendo esas últimas palabras, Él fue tomado al cielo, es decir, se fue para el cielo y no regresó. Pero miremos lo que la palabra de Dios dice, a ver si es cierto que esas fueron las últimas palabras que dijo el Señor Jesucristo antes de poder ascender al cielo. Hechos de los Apóstoles, del verso 1 en adelante, mire lo que dice la palabra de Dios para que podamos tener mejor claridad de lo que ocurrió realmente. Hechos capítulo 1 dice el Señor en el verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3. A quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Verso 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Se da cuenta? Las palabras de Mateo 28:19 no fueron las últimas que el Señor Jesucristo mencionó antes de poder ser ascendido al cielo. Dice que el Señor les enfatizó que se quedaran en Jerusalén. Estoy en el verso 8. Que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto, y que después que fueran investidos de poder de lo alto, entonces podían expandir el ministerio o el evangelio en todas partes. Y el verso 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que les ocultó de sus ojos. Entonces,
la expresión o el versículo de Mateo 28:19 no fueron las últimas palabras del Señor. Las últimas palabras, como estamos viendo, es que Él les estaba señalando o dando o enfatizando, la grande importancia de quedarse en Jerusalén hasta que recibiera la llenura del Espíritu Santo. Entonces es importante que vayamos corroborando todo eso, porque habrán argumentos como los que estoy mencionando y posiblemente vendrán otro tipo de argumentos, pero nosotros, a la luz de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de lo que está ocurriendo realmente y de lo que es un falso argumento. Sabemos que los discípulos se quedaron en Jerusalén y lo primero que ocurrió fue que fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y después fueron bautizados en el nombre glorioso de Jesús. Y ahora viene la pregunta del $1,000,000. ¿Por qué los discípulos bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo? Es decir, según Hechos 2:38 y no según Mateo 28:19. ¿Por qué? Si el Señor los comisionó en Mateo 28:19 y les dijo: vayan por todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora vemos que los discípulos, después de recibir las últimas instrucciones, se van a Jerusalén, son llenos del Espíritu Santo, ahora empieza a hablar en otras lenguas según el Espíritu les da que hable, y después de eso lo primero que hacen es bautizar. Pero no bautizan según las instrucciones de Mateo 28:19, sino según las instrucciones que encontramos en Hechos 2:38. Entonces, la pregunta, vuelvo y repito, ¿por qué ellos no lo hicieron como Jesús lo había enseñado? O como dicen los trinitarios o las personas que creen o defienden la Santísima Trinidad. ¿Por qué hicieron aparentemente lo opuesto? Bueno, en primer lugar, leamos una vez más Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Mire lo que dice la palabra de Dios una vez más, y podemos darnos cuenta que a partir de este versículo en adelante, todas las personas que vinieron o pasaron por sus aguas bautismales, todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y no usando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, cuando encontramos Mateo 28:19, el Señor Jesús les enfatiza la importancia de ser bautizados. Pero ya en Hechos capítulo 2, cuando ellos reciben esa unción, cuando reciben el poder de lo alto, ahora ellos pueden llegar a tener una mejor comprensión de las palabras que fueron dadas por el Maestro de Maestros. Y ahora ellos pueden entender que es el Espíritu Santo que los está capacitando, y es el Espíritu Santo el que está hablando a través de ellos, de modo que ellos puedan comprender que el bautismo no es un acto cualquiera, sino más bien es el acto que define o identifica a todo pecador que se arrepiente. Por eso en este versículo encontramos que las primeras palabras que está usando el apóstol Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y note: para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, cada vez que una persona se bautiza, no es que se bautiza para formar parte de una congregación o de una iglesia, o para dar acto fe de que está haciendo un compromiso con el Señor. Cada vez que una persona debe ser bautizada, se bautiza para el perdón de los pecados, porque a través de este acto
simbólico, se está recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, a partir de Hechos capítulo 2, verso 38, podemos empezar a ver que todas las personas que fueron bautizadas en el Nuevo Testamento, todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. No importaba si eran judíos, no importa si eran samaritanos, no importa si eran gentiles. Vaya conmigo a la palabra de Dios, a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Vamos a empezar a ver ejemplos de cómo fueron bautizadas las personas de la iglesia primitiva o de la época primitiva. ¿Cómo fueron bautizados? Mire lo que dice en Hechos capítulo 8, del verso 5 al verso 8. Vamos a estar usando el libro de los Hechos de los Apóstoles para que podamos ir viendo cómo se bautizaron estas personas. Hechos capítulo 8, el verso 5 al verso 8. Mire, dice la Escritura: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vámonos hasta el verso 12 para ahorrar un poco de tiempo. Verso 12 dice del mismo capítulo 8 de Hechos: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Se da cuenta? Hombres y mujeres empezaban a ser bautizados en el glorioso nombre de Jesús. Allí mismo en el capítulo 8, vámonos al verso 14. Estamos hablando de ejemplos de personas que fueron bautizados en el nombre de Jesús. 8:14 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Verso 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces estamos viendo que a partir de Hechos capítulo 2 verso 38, todos los bautismos que vamos a encontrar, todos han sido realizados en el nombre glorioso de Jesús. Allí mismo en el capítulo 8 del verso 26 en adelante, vamos a leer 8:26 de los Hechos de los Apóstoles. Dice el Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Verso 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro.
Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Verso 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Y continúa la historia hablando acerca de que podemos ver que un hombre etíope también fue bautizado. Y tal vez alguien podrá decir: bueno, pero allí no dice que fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Allí no dice que Felipe le invocó el nombre del Señor Jesucristo. Pero si somos bastante curiosos y usamos bastante la lógica, notaremos que desde el capítulo 8 del verso 5, cuando Felipe está predicando en Samaria, él está bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego los apóstoles Pedro y Juan se le añaden para continuar orando para que la gente reciba el Espíritu Santo y también sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces la lógica seguir que si Felipe estaba bautizando en el nombre del Señor Jesucristo en Samaria, él bautizó también de la misma forma a este etíope que se encontraba camino a Jerusalén. Vamos a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. El capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, el verso 17 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Está hablando acerca de Saulo o del apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, el verso 17 dice la escritura: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Verso 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y alguien dirá: pero allí no dice que Saulo de Tarso fue bautizado en el glorioso nombre de Jesús. Pues vamos más adelante al mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, el verso 16. Mire lo que dice allí mismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, el verso 16. Allí encontramos cuando el apóstol Pablo está testificando de cómo él se convirtió a los pies de Cristo, cómo él vino a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ya el verso 15 y el verso 16, mira lo que dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Lo repito, el apóstol Pablo está hablando acerca de cómo él se convirtió a los pies de Cristo, y ahí está dando su testimonio. Y ahora él termina diciendo en el verso 16: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, ¿cómo fue bautizado el apóstol Pablo? En el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados. ¿Cómo bautizaba Felipe? En el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados. ¿Cómo bautizaba Pedro? En el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados. Mencionamos hace un momento en el capítulo 10
de allí de los Hechos de los Apóstoles, estábamos mencionando hace un momento que Cornelio y toda su familia fueron bautizados en el nombre glorioso de Jesús. Y note, Cornelio no era judío. Cornelio ni siquiera corría la sangre de lo que es Israel en sus venas. Él era un judío. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 10, del verso 44 al verso 48. Vamos a leerlo una vez más de una forma rápida. Sé que lo hemos mencionado antes, pero vamos a repasarlo para que entendamos que todas las personas que fueron bautizadas en el Nuevo Testamento, todas fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesús. Verso 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora vámonos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, para que podamos ver en esta hora cuán importante es que leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque aquí está registrado toda la historia de cómo inició la iglesia primitiva, cómo inició la iglesia del Señor. Hechos capítulo 16, el verso 14 y verso 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, el verso 14 y verso 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Es decir, Lidia fue la primer mujer que fue bautizada en Europa y fue bautizada por el apóstol Pablo. Lidia y su familia fueron bautizadas por el apóstol Pablo. Ahora, una vez más, pero allí no dice que invocaron el nombre del Señor Jesucristo. Pero ya vimos en Hechos capítulo 2, verso 16, que el apóstol Pablo está hablando que él fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, por lógica, ¿cómo bautizaba el apóstol Pablo? ¿Cómo el apóstol Pablo hacía a la hora de bautizar? Nos damos cuenta que Pablo también bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo. Allí mismo en Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 16, el verso 30 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, verso 30 en adelante. Dice la escritura: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 31. Ellos dijeron, estamos hablando de Saulo, que había estado preso, y entonces podemos ver que Saulo estaba acompañado de Silas. Entonces ellos le responden en el verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero note, no solamente le dijeron al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, sino note lo que continúa diciendo en el verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Verso 33. Y él, es decir, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó, él
con todos los suyos. Verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios o haber creído a Dios. Note que el apóstol Pablo juntamente con Silas está diciendo, cuando este hombre pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos responden, cree en el Señor Jesucristo. Repito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y menciono esto porque por ahí anda un pensamiento en muchas iglesias cristianas que dicen que solamente con creer ya es salvo. Eso es un error, es antibíblico. ¿Por qué? Continuamos leyendo. El apóstol Pablo con Silas le dice, cree en el Señor Jesucristo. Es el primer paso que tienes que dar. Verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Verso 33, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos. ¿Por qué se bautizó tan rápido ese hombre? Porque comprendió que el bautismo o el requisito previo que debe acompañar al bautismo es el arrepentimiento, el creer, por supuesto, acompañado del arrepentimiento, porque a través del bautismo ocurre el perdón de los pecados. Por eso que es importante ser bautizado y no ser bautizado de cualquier forma, sino como la palabra de Dios lo enseña, es decir, en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18, el verso 7 y verso 8. Yo sé que es un culto totalmente diferente o una enseñanza diferente a lo que hemos estado oyendo, pero es necesario que aprendamos también lo que la palabra de Dios dice, porque afuera hay tanto pensamiento como este. Solamente levanta tu mano y tú ya eres salvo. Hermano, eso, perdóneme, no sé si usted lo ha creído o lo ha mantenido por mucho tiempo, pero eso no es bíblico. Levantar la mano y usted ya es salvo, eso no es bíblico. O decir, creo en el Señor Jesucristo y yo ya soy salvo, eso no es bíblico. O decir, yo me arrepiento y desde este momento mi nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Perdónenme, hermanos, pero eso no lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todo pecador tiene que venir en un arrepentimiento y confesar al Señor Jesucristo. Y después que está arrepentido, tiene que venir al bautismo para que sea perdonado sus pecados. Y se debe invocar el nombre de aquel que está por encima de cualquier otro nombre, es decir, el nombre de Jesús. Hechos capítulo 18, el verso 7 y 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Se da cuenta cuán importante es creer? Claro que sí, es el primer paso que todo creyente da, creer. Luego viene el arrepentimiento y luego viene el bautismo. No basta solamente con creer. Con creer, amados hermanos, hasta los demonios creen, dice el apóstol Santiago. Los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿será acaso que los demonios se van a salvar porque creen que en Jesucristo? No, amados hermanos, los demonios no se van a salvar. Entonces, si alguien le está enseñando, diciendo que con creer es más que suficiente, eso es una doctrina errónea, no es bíblica. Una vez más, el verso 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, note, el pastor de la iglesia, que a lo mejor había estado dando otra doctrina que no era la que los apóstoles estaban dando, porque también alguien puede decir, bueno, pero
pero si yo ya soy cristiano, yo ya tengo mi iglesia, ya tengo el ministerio establecido. Pero si no está predicando lo que la Biblia dice, tiene que venir en arrepentimiento una vez más y ser bautizado en el único nombre que le puede dar el perdón de los pecados. Una vez más, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, es decir, él y toda su familia. Y muchos de los corintios, porque este evento sucedió en Corintio, oyendo, creían y eran bautizados. Ahora estamos hablando de bautismo. Era el apóstol Pablo que le está predicando la palabra de Dios a un hombre llamado Cristo. ¿Cómo bautizaba el apóstol Pablo? En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué enseñanza le estaba dando el apóstol Pablo? En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo bautizó? En el nombre del Señor Jesucristo. Porque esa es la doctrina que el Señor dejó establecida. Ahora vámonos a Hechos capítulo 19. Ahí adelantito. Hechos capítulo 19. Del verso 1 al verso en adelante. Porque nos estamos adentrando donde alguien puede decir, pero yo ya fui bautizado según Mateo 28:19. Yo no me puedo volver a bautizar. Bueno, mire lo que dice la palabra de Dios. Si yo he sido bautizado según Mateo 28:19, es decir, usando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo no me puedo volver a bautizar. Eso es lo que dicen muchos y lo que enseñan hasta pastores. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 19 del verso 1 en adelante. Una vez más, el apóstol Pablo está predicando la palabra de Dios en una ciudad que se llama Éfeso. Dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo el apóstol Pablo, preguntándole, ¿en qué pues fuiste bautizados? Es decir, ¿cómo fueron ustedes bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Verso 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Note, ellos ya eran bautizados. Y ahora, cuando escuchan la palabra que le está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dice, cuando oyeron esto fueron bautizados. No en los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Y note, eran por todo unos 12 hombres. Y note, era un grupo ya, 12 hombres es un buen grupo. Y ellos ya habían sido bautizados. Entonces la palabra de Dios está enseñando que si alguien ya fue bautizado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, necesita ser realmente bautizado como la Biblia lo enseña, en el nombre del Señor Jesucristo, porque solo a través de la invocación del nombre del Señor Jesucristo es que se obtiene el perdón de los pecados. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, el verso 17. Colosenses capítulo 3, el verso 17. Carta del apóstol Pablo a la iglesia ubicada en Colosa. Capítulo 3, el verso 17. Mire lo que dice. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Pero note, todo lo que hacemos o todo lo que vamos a hacer, debemos de hacerlo
en el nombre del Señor Jesús. Si alguien se arrepiente, ¿en qué nombre tiene que hacerlo? En el nombre de Jesús. Si alguien se bautiza, el bautismo es un hecho, es una acción. Y aquí el Señor está diciendo, todo lo que se haga de palabra o de hecho, como lo es el bautismo, debe realizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Allí mismo en Colosenses capítulo 2, el verso 12. Mire lo que el apóstol Pablo le está declarando y enfatizando a la iglesia ubicada en la ciudad llamada Colosa. Colosenses capítulo 2, el verso 12. Mire que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo, cuando tú veniste, te arrepentiste y te bautizaste, estás siendo partícipe de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Cuando a ti te sumergen en las aguas bautismales, estamos recordando la muerte del Señor Jesucristo. Pero cuando sales de esas aguas bautismales, se está también recordando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice, sepultados con Él. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, a través del bautismo. Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, llevó en su cuerpo todo el peso de pecado de la humanidad. Y cuando Él muere, está muriendo y su cuerpo físico y literal, y está cargando con el peso de todos los pecados de la raza humana. Entonces, cuando alguien se bautiza, está simbolizando la muerte del Señor Jesucristo. Por eso es que el bautismo no es para formar parte de una congregación. El bautismo es para recibir el perdón de los pecados. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Vamos a Gálatas capítulo 3, el verso 27. Gálatas capítulo 3, el verso 27. Está atrás de Colosenses. Gálatas capítulo 3, el verso 27. Una vez más, recuerde que el apóstol Pablo fue quien escribió prácticamente la mayor parte del Nuevo Testamento. Para ser precisos, fueron 14 cartas que él escribió, que Dios a través de él lo inspiró para dar estas palabras a la iglesia. Gálatas capítulo 3, el verso 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo, todos los que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, estamos revestidos por causa de Él. A Dios sea toda la gloria, mi hermano. A Dios sea toda la gloria. Porque cuando nos bautizamos en el glorioso nombre de Jesús, hay un revestimiento que viene sobre cada uno de nosotros. Romanos capítulo 6, el verso 3. Vamos a unas cartas atrás. Romanos capítulo 6, el verso 3. Ya casi estamos terminando. Ya vamos bajándole las revoluciones a esto para que podamos orar y venir y darle gracias a nuestro Dios, y que podamos entender que si hay alguien que necesita ser bautizado, bien puede, no hay ningún impedimento, pero sepa y tenga la certeza, la seguridad que a la hora que usted se bautice, el nombre del Señor Jesucristo va a ser invocado sobre su vida, y que desde ese momento que usted sea bautizado y se invoque el nombre del Señor Jesucristo, entonces todos sus pecados serán perdonados, entonces su nombre será inscrito en el libro de la vida, porque ahora hay remisión de pecado por causa del nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Aleluya, sí, Señor. Romanos capítulo 6, el verso 3, dice la Escritura, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes romanos o la iglesia ubicada en Roma, no saben que todos los que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria sea el nombre de Jesús. Así como Cristo resucitó, cuando nosotros salimos del bautismo, hermanos, nosotros salimos con una vida nueva. Vida nueva. Por eso hay un coro que dice, y a mi vida se la debo a Jesús. Porque yo siendo un vil pecador, siendo un pervertido, siendo el más malo de este mundo, Cristo Jesús me ha revestido con su santidad, me ha revestido con su sangre preciosa. A Dios sea toda la gloria. Primera de Corintios capítulo 1, verso 12 en adelante. Primera de Corintios capítulo 1, el verso 12 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, el verso 12 en adelante. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Verso 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Verso 15. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Verso 16, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. El apóstol Pablo está aclarando que él también había bautizado, porque en esa ocasión había mucho pueblo y algunos de alguna forma, por así decirlo, se identificaban más con Pablo, otros con Cefa y así con cada uno de los apóstoles, pero el apóstol Pablo les está aclarando que el nombre de ninguno de ellos no tiene ninguna validez, sino el que tiene validez, el que está por encima de todos los nombres, es el nombre del Señor Jesucristo. Es el nombre del Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, el verso 12. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, verso 12. ¿Cómo debemos ser bautizados entonces? ¿Según Mateo 28, 19 o según Hechos 2:38 y cada uno de los ejemplos que estamos encontrando en todo el Nuevo Testamento? Hechos capítulo 4, el verso 12 dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, mi hermano. No hay otro nombre. Mira lo que dice Lucas capítulo 24, verso 47. Evangelio de Lucas capítulo 24, el verso 47. El Señor Jesucristo comisionando a sus apóstoles, les dice en Lucas capítulo 24, el verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oiga lo que está diciendo el Señor, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Filipenses capítulo 2, el verso 17. Filipenses capítulo 2, el verso 10, perdónenme. Filipenses capítulo 2, el verso 10. Dice el Señor, para que en el nombre de Jesús, aleluya, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Significa que si allá en el cielo hay otro ser aparte de Jesús, va a tener que doblegarse,
va a tener que doblar rodillas, va a tener que humillarse ante el nombre de Jesús. ¿No es eso lo que está diciendo? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, allá en el cielo hay ángeles, hay serafines, hay arcángeles, están los ancianos que le dan alabanza a Dios día y noche. Pero si aparte de este nombre hay otro ser angelical, va a tener que doblar sus rodillas ante el nombre de Jesús. Porque cuando allá en el cielo se invoca el nombre de Jesús, mi hermano, todo el mundo tiene que humillarse cuando se invoca el nombre de Jesús. Aquí en la tierra, cuando se invoca el nombre de Jesús, todo el mundo tiene que humillarse ante el nombre de Jesús. Cuando debajo de la tierra escucha el nombre de Jesús, todos tienen que humillarse. Todos, mi hermano. El nombre de Jesús. Por eso es que bautizamos como iglesia pentecostal ubicada aquí en la ciudad de Cluso. Bautizamos en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre que sea más hermoso. No hay otro nombre más sublime. No hay otro nombre tan bello como el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es maravilloso. El nombre de Jesús es el único que nos puede salvar. Póngase en pie y buscamos la cita bíblica primera de Juan, capítulo 2, el verso 12. Primera de Juan está casi al final, cerca del Apocalipsis.